Caso número 1. La psicosis posparto de Andrea Yates. Andrea Yates era madre de 4 hijos. Ella y su esposo decidieron tener otro bebé. Cabe recalcar que Andrea ya había sido hospitalizada en varias ocasiones y recibía tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, su salud mental fue de mal en peor a partir del nacimiento de su quinta hija, Mary Deborah, en noviembre del año 2000. En su momento, los especialistas advirtieron a la familia sobre el grave riesgo de que Andrea pudiera hacerse daño a sí misma o a sus hijos, recomendando estrictamente no dejarla sola con ellos. A pesar de aquellas advertencias, su esposo, Russell Yates, cometió el grave error de considerar que ella ya se encontraba estable y la dejó a cargo de los niños. El 21 de junio del año 2001, Russell salió de su vivienda pocos minutos después de las 9 a.m. En cuanto se marchó, Andrea llevó a sus hijos uno por uno a la bañera, donde los sumergió hasta ahogarlos. Noah, de 7 años, fue el último en morir. Tuvo que presenciar cómo sus hermanos perdían la vida a manos de su propia madre, antes de ser el siguiente. Andrea llevaría el cuerpo de sus hijos a la cama. Momentos después de cometer el crimen, Andrea llamó al 911. On June 20th, 2001, Houston police received a 911 call from a normally quiet section of town. What's your name? What's the problem? I just needed to come. Is your husband there? No. Well, what's the problem? I need him to come. I need to know why we're coming, ma'am. Is he there standing next to you? She? Are you having disturbance? Are you ill or what? Yes, I'm ill. You need an ambulance? No, I need a police officer. You have sent an ambulance. Después de la llamada al 911, Andrea también llamó a su esposo. Cuando la policía llegó, encontró 4 de los cadáveres alineados en la cama matrimonial, cubiertos con sábanas, y vio el cuerpo de Noah que aún yacía en la bañera en la que su madre lo ahogó. Encontraron a Andrea esperando sentada en la sala en un profundo estado de trance, sin oponer resistencia a las autoridades. Russell Yates había salido confiado a trabajar, pensando que la madre de Andrea llegaría poco después para ayudar y cuidar de ella. Pero no contaba con que su esposa, en ese corto periodo de tiempo, ejecutaría un plan que, según confesó, llevaba pensando desde hace un tiempo. Andrea le dijo a los policías que su objetivo era salvar a sus hijos de los demonios, quienes le decían que los niños iban a sufrir y que, al crecer, ya no serían dignos de entrar al cielo. De hecho, pronunció una frase lapidaria al momento de cometer el crimen. Es la hora, mis niños irán al paraíso. El primer juicio de Andrea Yates. En el año 2002 dio inicio el primer juicio contra Andrea Yates. La fiscalía argumentó que se trataba de un acto premeditado y frío, señalando que ella misma había planeado los crímenes y que sabía perfectamente lo que hacía al llamar a las autoridades y confesar. Sin embargo, la defensa centró su estrategia en demostrar el colapso absoluto de su salud mental. Presentaron historiales médicos extensos, testimonios de psiquiatras que habían advertido sobre la psicosis posparto severa, la depresión mayor recurrente y las múltiples hospitalizaciones previas donde los médicos habían prohibido explícitamente dejarla sola con los niños. A pesar de las pruebas clínicas, el jurado desestimó la locura en ese primer proceso y la declaró culpable de asesinato en primer grado, dictando una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 40 años. El segundo juicio de Andrea Yates. En el año 2005 se consiguió la apelación del primer juicio y, posteriormente, el veredicto definitivo. La defensa de Andrea no se rindió. Un tribunal de apelaciones anuló la sentencia inicial debido a un error crítico durante el juicio. Uno de los testigos expertos de la fiscalía había presentado información falsa sobre la disponibilidad de ciertos episodios de la serie Law y Order, insinuando erróneamente que Andrea había imitado un capítulo reciente, algo que se demostró que nunca ocurrió. Se ordenó un nuevo juicio que se llevó a cabo en 2006. En esta ocasión, la evidencia sobre su desconexión total con la realidad y su incapacidad para distinguir entre el bien y el mal debido al brote psicótico agudo fue irrefutable.
El nuevo jurado emitió un veredicto de no culpable por razón de locura. En lugar de ir a prisión, Andrea Yates fue ingresada de manera indefinida en una institución psiquiátrica de máxima seguridad, donde permanece hasta el día de hoy, recibiendo el tratamiento médico que su mente necesitaba desesperadamente antes de cometer el peor acto que una madre puede infligir a sus propios hijos. ¿Tú crees que el final de Andrea Yates fue justo o injusto? Caso número 2. Greyhound Bus Attack. Vince Lee emigró a Canadá desde China en 2001. Durante años tuvo trabajos ordinarios, limpieza, almacenes, reparto de periódicos, pero su salud mental llevaba años degradándose en silencio y sin diagnóstico a causa de su miedo a los hospitales. Su esposa ya notaba cambios drásticos. A veces pasaba días sin dormir ni comer, se quedaba llorando en casa, escuchaba voces y le hablaba de visiones extrañas. Vince comenzó a andar con un cuchillo grande para protegerse debido a un delirio persecutorio en el que creía que estaba bajo amenaza constante. A partir de ese momento su familia intentó convencerlo para ir al médico, pero él se negaba por el pánico a los hospitales. Días antes del ataque a Tim Clean, Vince dejó una nota a su esposa que decía: "Me voy. No me busques. Ojalá seas feliz", y así se subió de manera aleatoria a un autobús Greyhound. Por otra parte, Tim Clean tenía apenas 22 años y era oriundo de Winnipeg, Canadá. Era un muchacho trabajador, conocido por su energía, su buen humor y por ser muy apegado a su familia, especialmente a su madre, Carol DJ, quien años después se convertiría en una activista incansable exigiendo cambios en las leyes de salud mental por la muerte de su hijo. Tim trabajaba en ferias y construcción itinerante en el oeste de Canadá. Estaba regresando a su hogar después de pasar unas semanas trabajando lejos de los suyos. Iba sentado en el asiento 11 de la parte trasera del autobús Greyhound, la ruta 1170, cansado y escuchando música con los audífonos puestos. Literalmente, estuvo en el lugar y momento equivocado. No conocía a su atacante. Tim nunca había visto a Vince Lee en su vida. No hubo una pelea previa que explique el actuar de Vince, no se cruzaron palabras, no hubo una provocación previa al acontecimiento. Tim solo se subió al autobús para volver a ver a su familia, durmiendo plácidamente, sin saber que nunca volvería a despertar. El ataque el 30 de julio de 2008, en una carretera de Manitoba, Canadá, Tim Clean iba durmiendo con los audífonos puestos, cuando Vince Lee se sentó a su lado al azar. Sin mediar palabra, sacó el cuchillo y comenzó a apuñalarlo en el cuello y el pecho. El chofer, al darse cuenta de la situación, detuvo el autobús a la orilla de la carretera y, junto con los demás pasajeros, huyó asustado de la escena. Dentro del vehículo quedó atrapado el cuerpo de Clean. En medio de su brote psicótico, Lee creía escuchar la voz de Dios ordenándole destruir a un demonio. Como su mente delirante estaba convencida de que la víctima podía resucitar, continuó mutilando el cuerpo y consumiendo partes de él. En un punto, incluso sacó la cabeza cortada por la puerta para que la vieran los que se encontraban afuera del autobús. La policía rodeó el autobús durante horas en un perímetro que se convirtió en una auténtica escena de pesadilla para los testigos. Al final, cuando Lee intentó escapar rompiendo una ventana para saltar, los agentes lo sometieron y lo arrestaron. En el momento de la detención, suplicaba entre sollozos que lo mataran. Los peritos psiquiátricos tanto de la defensa como de la fiscalía comprobaron que sufría de una esquizofrenia paranoide tan severa que no entendía la realidad ni la naturaleza de sus actos. Por ello, el juez dictó el veredicto de no penalmente responsable del homicidio de Tim Clean. En lugar de ir a una prisión común, fue internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, Selkirk Mental Health Centre. Años después, tras demostrarse mediante evaluaciones médicas continuas que los medicamentos controlaban sus alucinaciones y que ya no representaba un peligro, el comité de revisión le otorgó la libertad condicional supervisada, lo cual desató enojo y la desaprobación de la familia de la víctima. ¿Crees que la sentencia fue la correcta? Caso número 3.
Winnetka School Shooting. Laurie Dan nació en 1957 en un entorno privilegiado de Chicago, pero su vida adulta fue un colapso mental constante. Estaba casada con un hombre de negocios, pero su matrimonio se derrumbó debido a sus graves problemas psicológicos, que incluían brotes psicóticos severos, obsesiones enfermizas y episodios donde alucinara y se creía perseguida o víctima de abusos inexistentes. Su salud mental se deterioró tanto que comenzó a planear una venganza contra el mundo antes de terminar. El 20 de mayo de 1988, Laurie ejecutó un plan que fue escalando paso a paso. Días antes y el mismo día del incidente, repartió comida y jugo mezclados con arsénico a varios conocidos y familias donde había trabajado como niñera. Por desgracia para ella, no conocía la dosis exacta para acabar con sus víctimas. Gracias a ese error, las personas solo enfermaron. Laurie también provocó múltiples incendios. En algunos de ellos dejó artefactos incendiarios en una escuela, e incluso llegó a entrar a una casa para prenderle fuego con gasolina, atrapando a una madre y a sus hijos, quienes lograron escapar por muy poco. El último paso de su plan era un tiroteo escolar en una primaria, pero no contaba con lo que sucedería al final. El día del incidente, armada con múltiples pistolas, entró a la escuela elemental Hubbard Woods. Fue a un baño donde disparó e hirió a un estudiante, y luego irrumpió en un salón de clases de segundo grado. Ordenó a los niños pequeños que se agruparan en un rincón y abrió fuego a quemarropa contra ellos. Asesinó a un niño de 8 años llamado Nicholas Corwin, e hirió de gravedad a otros 5 menores antes de que una maestra interviniera y las armas se le encasquillaran. Al verse frustrada, salió corriendo del lugar y se metió a una casa cercana que encontró abierta. Allí tomó como rehenes a una familia que estaba almorzando, obligándolos a sentarse con ella mientras les contaba mentiras delirantes sobre que huía de un atacante. En un momento de tensión, el hijo mayor de la familia, un joven universitario de 20 años llamado Phil Andrew, intentó razonar con ella para desarmarla. Laurie le disparó en el pecho. Afortunadamente el joven sobrevivió y años después, se convertiría en agente del FBI. Al verse rodeada por la policía y sin escapatoria, Laurie Dan se encerró en un dormitorio y se suicidó disparándose en la cabeza. ¿Fue un final justo? Estos fueron los 3 casos del nivel 1 sobre casos de asesinato de personas con trastornos mentales. Si te interesa esta nueva sección del canal, déjame tu like y tu suscripción, activa la campanita porque no será el único no último video de esta miniserie, y recuerden, uno no siempre está a salvo. Un abrazo a la distancia.